Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiabin. Quedan unos 100 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Con el acercamiento de este evento deportivo se siente cada vez más la atmósfera olímpica en esta ciudad, que es la única en el mundo que ha sido tanto sede olímpica de verano como de invierno. Con la llegada de la cuenta atrás de 100 días para los Juegos Olímpicos de 2022, contamos con un invitado especial que, aunque no ha participado en competiciones del ámbito olímpico, encontró una forma propia para experimentar y difundir la cultura olímpica. Damos la bienvenida al señor Hou Kun. Buenos días, señor Hou. Es un placer contar con su presencia en nuestro programa. Usted tiene muchos cargos diferentes. Por ejemplo, es miembro de la Comisión de Cultura y Patrimonio del Comité Olímpico Internacional, investigador del Centro de Investigación Olímpica y Humanidades de la Universidad Renmin de China y también portador de la antorcha olímpica. Pero había dicho muchas veces que para usted es un orgullo enorme ser miembro del equipo de promoción de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Sí, es verdad. ¿Por qué? En los últimos años he estado promoviendo el espíritu olímpico y transmitiendo los valores olímpicos en todo el mundo. Pero lo que está realmente integrado y relacionado con Beijing y que cambió mi vida fueron los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. Casualmente, en este periodo tan especial, me toca trabajar para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Me siento muy orgulloso de promocionar el concepto de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing estos años y lograr que el mundo lo entienda. Por eso, ser promotor de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing es realmente lo que más me identifica y el título más importante para mí. Para usted, tanto esta ciudad como los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 han cambiado su vida. Ahora usted ya está dedicado a la campaña publicitaria de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Sabemos que el eslogan para los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Invierno es Juntos por un futuro compartido. En el contexto de la pandemia de COVID-19, simboliza una invitación a la integración, a compartir y recibir el futuro. Creo que debe contener un significado profundo. ¿Qué entiende usted por este lema? De hecho, aún nos encontramos en una situación pandémica, por lo que el lema no solo debe considerar lo que vamos a hacer por el movimiento olímpico o cómo desarrollar los deportes de invierno, sino tomar en cuenta lo que propone COI en este momento, que es también lo que siempre hemos alentado al mundo, lograr una unidad mundial e implementar el concepto de una comunidad de destino común. Así que me gustó mucho cuando lanzaron el lema Juntos por un futuro compartido. Hay varias razones. La primera es que en el contexto de la pandemia existe una desigualdad en cuanto a desarrollo de los países en el mundo, incluyendo la vacunación. En este momento, lo que más necesita la humanidad es la unidad. Por eso, en la sesión 138 del Comité Olímpico Internacional realizada este año en Tokio, el COI destacó el mensaje Juntos, el cual fue incorporado al nuevo lema olímpico basado en la unidad. El objetivo era decirles que no solo se trata de ser el más rápido, el más alto y el más fuerte, sino que sobre la base de la unidad podemos lograr estos objetivos y celebrar los Juegos Olímpicos según lo proclamado. Creo que la palabra juntos que contiene nuestro lema han transmitido un mensaje, es decir, en esta tarea tenemos que unirnos todos, ya que la celebración de Beijing 2022 no solo es un asunto de nuestro país, sino un evento importante de todo el mundo y toda la humanidad. La segunda razón es que creo que es importante la palabra futuro, porque todo lo que hacemos ahora no es para nosotros. El COI insiste que el mundo y la sociedad que estamos creando ahora es para las siguientes generaciones. Por eso pone especial atención a los jóvenes, porque ellos son el futuro de todos los países y la humanidad. En este caso está bien empleado el término futuro. La tercera razón es el uso de la palabra por en chino. También es una forma dinámica de expresarnos, es decir, tenemos que actualizar y ajustar constantemente nuestra dirección para que podamos adaptarnos a diversas dificultades y entornos que enfrentamos. Pero el objetivo es que todos debemos estar juntos de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno y futuro de los Juegos Olímpicos. La pandemia ha generado un gran impacto en los deportes, en la vida de la gente y en los viajes internacionales. Sus consecuencias también nos afectarán a largo plazo.
marzo, pero anhelamos el fin de la pandemia y volver a la vida normal. De hecho, esto es lo que busca el movimiento olímpico. Las actividades olímpicas parecen estar orientadas al deporte, pero en realidad sus ideas están en consonancia con los valores de la humanidad, la excelencia, el respeto y la amistad. Por eso, en tan solo 127 años, los Juegos Olímpicos han logrado llamar la atención mundial para que la gente comprendiera sus conceptos y se integrase en ello. Así que este eslogan no es solo el lema de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, sino que también expresa las voces de toda la humanidad. Por eso creo que ya sea para nosotros o para el mundo, todos deben unirse a este concepto e implementar esta filosofía en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Tal vez podamos ver los efectos de este lema en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina d'Ampezzo. El proceso de organización y preparación de los Juegos Olímpicos de Beijing ha traído enormes cambios en la ciudad. Un cambio muy grande es el aumento de entusiasmo de la gente por los deportes de hielo y nieve. Cada vez aparecen más canchas de esquí y pistas de patinaje. Cada vez hay más personas que se dedican a los deportes de invierno y comprenden mejor los Juegos Olímpicos de Invierno. Antes mucha gente no sabía exactamente qué deportes abarcan los Juegos Olímpicos de Invierno. Incluso se pregunta cuál es la diferencia entre los Juegos de Invierno y los de verano. ¿Qué piensas de este cambio? Creo que desde la perspectiva de la gente común y corriente y la promoción de los deportes de invierno, la preparación y celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno han traído cambios trascendentales en nuestras vidas. Pienso que no necesariamente tengamos que referirnos a los cambios que han generado los Juegos Olímpicos de Invierno en una ciudad, un país o nuestra región. Eso es a nivel macro. Podemos hablar de los cambios en nosotros mismos. En mi caso, a pesar de que participo en los proyectos relacionados con deportes y promoción de deportes olímpicos, honestamente reconozco que antes de que Beijing ganara la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, solo he estado una vez en una cancha de esquí. Bueno, cuando era niño jugaba con un trineo en la nieve y hacía guerra de bola de nieve. Obvio que esa no era practicar deportes en invierno. Después de que Beijing fue elegida sede olímpica, me di cuenta de que China ha invertido mucha energía, recursos humanos y materiales para promover algunos deportes de hielo y nieve, especialmente la construcción de canchas de esquí y pistas de patinaje. Es muy evidente, y eso le ha dado condiciones básicas a la gente para que tenga lugares donde practicar los deportes de invierno. En segundo lugar, es un cambio en la conciencia de la gente. Al principio pensábamos que solo podíamos jugar tenis de mesa, badminton, golf y tenis, y que el esquí y el patinaje eran deportes para los occidentales y extranjeros, pero ahora que tenemos más pistas de hielo y vemos que los medios de comunicación transmiten noticias y promocionan estos juegos todos los días, mucha gente, incluyendo mis amigos, piensa que son deportes divertidos y quieren probarlos. A veces la gente no sabe qué deporte le gustan. Después de probar, se da cuenta de que le gusta el esquí y que puede elegir entre snowboard o dos tablas. Hay gente que prefiere esquiar con dos tablas y hay gente que le gusta snowboard. Creo que la difusión ha generado cambios en la conciencia de la gente e interés por los deportes de hielo y nieve. En tercer lugar, y es el punto más importante, es que la preparación y celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno ha ampliado la visión de la gente. Antes de que Beijing ganara como sede para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno, de los 7 deportes principales con 15 disciplinas, China no ha tenido mucha participación en las competiciones. Esta vez en los Juegos Olímpicos de Beijing habrá 109 eventos relativos. Desde que Yang Yang obtuvo la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake 2002 hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, el número de medallas de oro que ha ganado China apenas alcanza los 2 dígitos y se ha concentrado principalmente en patinaje de velocidad en pista corta, patinaje de velocidad y esquí acrobático. Obviamente también está el patinaje artístico sobre hielo, pero todo se ha limitado a unos pocos eventos. Vamos a celebrar competiciones de esquí alpino, motonieve y trineo en Yanqing y actividades de esquí en Chongli, incluyendo la combinada nórdica. Antes no hubiera participado nadie porque no teníamos recinto para eso y la gente ni conocía esos deportes. Incluso si los transmitían por la televisión, el público no los entendía. No sabía que estaban compitiendo, ni siquiera había visto una motonieve.
Estuve en Lake Placid en 2015. Había una base de entrenamiento de modo nieve y trineo de Estados Unidos y tenía una pista corta de nieve para experimentar. Así que hice Skeleton. Fueron solo unos pocos segundos, pero la sensación era totalmente diferente que ver este deporte en la televisión. En poco tiempo comprendí por qué es un deporte que requiere velocidad y habilidad. Ahora la gente, especialmente los adolescentes, pueden ver este tipo de competición cerca de su casa e incluso después de los Juegos Olímpicos de Invierno podrán experimentar este deporte en el centro de modo nieve y trineo. Todo esto brinda una perspectiva más amplia a los adolescentes y jóvenes para que tengan la oportunidad de participar en un proyecto deportivo y estar en una plataforma de interacción con el mundo. Creo que para la gente es un aporte importante de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. De hecho, antes de esta entrevista y después de conocer su historia, me sentí muy impresionado. La pregunta que me ha surgido es cómo se ha producido este vínculo entre usted y los Juegos Olímpicos para que se dedicara plenamente a este mega evento. ¿Cómo se involucró en los Juegos Olímpicos desde el principio? Debo decir que mi conexión con los Juegos Olímpicos es una coincidencia. Justo antes de graduarme en la universidad en 2007, por casualidad participé en un evento relacionado con los Juegos Olímpicos 2008 en Beijing, denominada 13ª Feria Mundial de Colección Olímpica. Era un evento mundial. Recuerdo que había más de 200 coleccionistas olímpicos y aficionados de todo el mundo, provenientes de unos 40 o 50 países. Algunos eran coleccionistas y otros aficionados y promotores de la cultura olímpica. Además, cuando interactuaba con ellos, me di cuenta de que los Juegos Olímpicos no solo eran competencias deportivas en los 16 días, sino que también incluían asuntos culturales y educativos. Cuando vi los objetos de exhibición, algunos no tenían una larga historia, pero otros tenían más de 100 años de antigüedad. O sea, no solo era una colección de piezas artísticas, sino también una manifestación cultural. Muchos extranjeros me comentaron que exhibir estas colecciones de sus países era como contar historias de los Juegos Olímpicos a los jóvenes y cómo el espíritu olímpico inspira a la gente y motiva a los atletas de todo el mundo. Aquel evento me hizo entender que el tiempo de competición es muy corto, o sea, un poco más de 2 semanas. Sin embargo, el periodo sin competición es la razón por la que el evento olímpico se ha convertido en el evento que centra la mayor atención del mundo, debido a la popularización de su cultura y educación. Y esta es también la razón que más me atrae, ya que me hizo ver este evento desde otra perspectiva y ser parte de él. Por eso decidió dedicarse a la cultura olímpica y la industria de la colección olímpica. Cierto. ¿Cuál fue su primera colección olímpica? De hecho, fueron dos. Uno que ahora tengo en casa es una insignia de los atletas de los Juegos Olímpicos de París 1924. Es una insignia que se ponía en la ropa y que indicaba en francés el cargo de la persona que la llevaba, si era una atleta o un árbitro, etc. Era como una especie de identificación. La importancia de esta insignia es que era la primera vez que tenía puestos los 5 anillos olímpicos. La otra pieza que tengo también tiene su origen en París. Era una insignia de un árbitro en 1900. Tiene una forma rectangular e indica el cargo de un árbitro. Muchos de los primeros objetos de colección olímpica y obras de arte tenían el objetivo de identificación que indicaba el cargo de la persona o el recinto que debía ingresar. Sé que ahora ya tiene muchas colecciones olímpicas. Me imagino que nos ha traído algo hoy. Sí, traje algo muy significativo para mí. Aquí se lo enseño. Es una hoja de papel. Se trata de una nota del señor Pierre de Coubertin, conocido como el padre de los Juegos Olímpicos modernos. Es un post-data que correspondía a un artículo que él mismo había escrito y enviado para ser publicado. El contenido es muy simple. Aquí le estaba pidiendo a la persona encargada de la publicación que pusiera que el artículo fue escrito por Pierre de Coubertin, fundador y presidente honorario del Comité Olímpico Internacional. Luego puso unas bendiciones en la parte posterior, y aquí está su firma PC, la abreviatura de su nombre. Es una pieza del año 1932 con el manuscrito de Pierre de Coubertin, quien ya era entonces el presidente honorario de COI.
Hemos hablado sobre la colección y las múltiples identidades que usted tiene. Una de ellas es ser portador de la antorcha olímpica. Participó en el relevo de la antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Hay una historia que compartir con nosotros? Me imagino que no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil, porque antes de ir a Río de Janeiro estaba un poco indeciso. La ciudad está lejos de China. Finalmente opté por ir a Río de Janeiro porque era la primera vez que portaba la antorcha. Lo recuerdo muy bien. Ese día llegué a Osasco, una ciudad satélite de San Paulo, en donde me tocaba portar la antorcha. El personal del hotel donde me hospedaba me dijo que no saliera noche, que tuviera cuidado y que no usase teléfono móvil en la calle. En ese momento sentí mucha preocupación por la situación de seguridad en Brasil, pero la experiencia del relevo de la antorcha será siempre inolvidable para mí, gracias al entusiasmo y la pasión de los brasileños que me contagiaron y permitieron que toda la actividad se llenara de calidez y energía positiva, y que los Juegos Olímpicos se celebraran con mucha alegría. Sin embargo, antes de eso pasó algo que me hizo sentir que mi trabajo todavía tiene un largo camino por recorrer. El día antes del relevo de la antorcha estaba con el grupo de portadores de antorcha con el que compartía el mismo minibús. Estábamos en un curso de capacitación en un pequeño estadio de Osasco. Una chica me acercó y me dio la mano cuando me vio. Luego preguntó, ¿eres chino? Dije, sí. Después me preguntó cómo es China actualmente y si aún hay muchos ciclistas. También hizo otras preguntas. Lo que me sorprendió aquella vez era lo poco que la gente sabía de China estando en el año 2016. Por eso queda un largo camino que recorrer. Aunque seamos unos pocos individuos o solo algunos portadores de la antorcha, es una forma de transmitir la voz de China, para que el mundo nos comprenda mejor y que nos preste atención. Porque después de todo, solo hay una pequeña cantidad de personas que puede viajar a China. Es cierto. Creo que hay una experiencia que debo mencionar porque es conocida como Yito. Durante 8 años, o sea, desde 2012, ha viajado a 26 países y 47 sedes olímpicas de verano e invierno, incluyendo ciudades sedes de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Muchos medios de comunicación lo definen como la primera persona en la historia en realizar giras olímpicas en el mundo. Creo que muchas personas tienen el sueño de viajar por el mundo, pero no todas pueden realizarlo, ya que no es fácil dar el primer paso. Es cierto. De hecho, ahora que veo el pasado, siento que ha sido una experiencia muy valiosa. A fines de noviembre de 2011, durante la conversación de una cena de amigos, nos dimos cuenta de que si bien todos nos dedicábamos a la promoción de cultura olímpica, aparte de Beijing, era muy poco lo que sabíamos de otros países y ciudades del mundo. En ese momento se acercaban los Juegos Olímpicos de Londres 2012, así que nos preguntábamos si deberíamos salir y conocer otras ciudades y otros países y ver cuál era el legado que habían dejado los Juegos Olímpicos en otros lugares. Incluso queríamos conocer los patrimonios que habían dejado los Juegos Olímpicos después de décadas. Así que a fines de 2011 hice un plan llamado Gira Olímpica Mundial de Houkun. La idea era apoyar a los Juegos Olímpicos de Londres y conocer a los amigos de todo el mundo. El 30 de diciembre de 2011 llegué a Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Por qué elegí a Los Ángeles como la primera parada para el 1 de enero de 2012? Porque es una ciudad relacionada con las 3 cuestiones de nuestro país sobre los Juegos Olímpicos. La primera era cuándo participarán los chinos en los Juegos Olímpicos. Esta fue resuelta en 1932, cuando China envió a un solo atleta, Liu Changchun, para competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La segunda pregunta era cuándo ganarán los chinos una medalla de oro olímpica. En 29 de julio de 1984, el señor Xu Haifeng obtuvo la primera medalla de oro olímpica en Los Ángeles, por lo que este sueño también se hizo realidad. Y por último, la tercera pregunta era ¿cuándo se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos en China? En ese momento, Beijing ya había sido sede de unos exitosos Juegos Olímpicos sin precedentes, así que pensé que era un buen punto de partida para mí. Y otro dato importante, nací en 1984 y por eso siempre pensé que había nacido por los Juegos Olímpicos. Además, mi cumpleaños es el 5 de abril, que también es el cumpleaños del señor Zhang Bolin, promotor pionero de los Juegos Olímpicos en China.
Así que creo que todo eso me ha influido para involucrarme en ese proyecto. Comencé mi ruta en Los Ángeles el 1 de enero, pero hubo muchas dificultades en el proceso, incluyendo los problemas familiares y los asuntos de la empresa. Después de los Juegos Olímpicos de Londres conocí a mi actual esposa, así que también había que dedicar tiempo al noviazgo. Por eso, a pesar de haber visitado muchas ciudades olímpicas en 2012, igual me quedaron pendientes algunas sedes de Juegos Olímpicos de verano. También visité algunas de las ciudades donde se llevaron a cabo Juegos Olímpicos de invierno. Precisamente aquel viaje imperfecto me hizo continuar la posterior gira mundial. Cuando Beijing ganó la sede olímpica para los Juegos Olímpicos de invierno, comencé a completar la gira por las ciudades de Juegos Olímpicos de invierno, por lo que a 12 de enero de 2020 terminé de visitar 47 ciudades. Completé mi gira con el regreso de Lausana. Usted ha visitado tantas ciudades. La primera parada fue los Juegos Olímpicos, una ciudad que tiene un significado especial para los sueños olímpicos de China. Entre tantas ciudades que ha visitado, ¿cuál le ha dejado una impresión más profunda? Creo que la ciudad que más me impresionó fue Sarajevo, sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 1984, debido al gran contraste. Creo que la razón por la que el movimiento olímpico continúa hasta hoy día es su visión de construir una sociedad digna y pacífica a través del deporte, y una de las ideas basadas en el espíritu olímpico es la paz. Conocemos muy bien el origen de las antiguas Olimpiadas. Debido a las incesantes guerras en la antigua Grecia, todos deseaban dar fin a los conflictos a través de una actividad ceremoniosa. Al realizar estas competiciones, las personas podían celebrar y festejar. Así nacieron los Juegos Olímpicos. Sarajevo es una ciudad olímpica que ha vivido entre la paz y la pérdida de la paz. De hecho, cuando acogió a los Juegos Olímpicos de invierno en 1984, el señor Juan Antonio Samaranch, entonces el presidente del Comité Olímpico Internacional, calificó el evento de perfecto. Posteriormente, en menos de 8 años, estalló la guerra de Bosnia. De hecho, cuando visité Sarajevo en 2018, aún se podían ver agujeros de bala y edificios quemados y abandonados. Es probable que la gente aún no podía recuperar el nivel de vida que tenía cuando se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de invierno. Incluso muchos amigos me decían que no había problema para visitar la ciudad de Sarajevo, pero que no debía ir a los suburbios ni viajar en automóvil por mi cuenta, ya que aún había campos minados en muchos sitios. Me di cuenta de que la guerra realmente trajo cambio a un país, y no solo por 2 o 3 años, sino que influirá a varias generaciones. Barcelona también es una ciudad que me ha asombrado mucho, ya que después de los Juegos Olímpicos de 1992, toda España se ha beneficiado de mega evento deportivo. Es una Olimpiada muy clásica. Sí, desde entonces todos se acuerdan de Barcelona. Creo que España realmente ha jugado un papel muy importante en el uso del legado olímpico y ha hecho mucho trabajo de promoción. Por supuesto que esto fue gracias al señor Samaranch, expresidente del Comité Olímpico Internacional, porque era español. Cuando visité Barcelona, conocí el Parque Olímpico y los recintos en donde se realizaron las competiciones. Vi que estaban muy bien conservados. Creo que se les ha dado un uso razonable. El Museo Olímpico también me impresionó mucho. Muchos adolescentes visitaban el museo durante los fines de semana y vacaciones. Creo que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 1992 han grabado el concepto olímpico en la mente de los españoles, especialmente los jóvenes. Este tipo de actividad pacífica e inclusiva ha influido en el desarrollo de varias generaciones. Sí, la celebración de los Juegos Olímpicos no es un evento deportivo de solo unos días, sino que también puede traer cambios en una ciudad en el futuro. Todos los que vivimos en Beijing podemos sentir eso. Ahora que se acercan los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing, quisiera saber, usted como un apasionado olímpico, ¿cuáles son sus expectativas para estos Juegos Olímpicos de invierno de Beijing? Y como promotor de la cultura olímpica, ¿cómo presentaría los Juegos Olímpicos de Beijing a la audiencia mundial? Los Juegos Olímpicos de invierno de Beijing, que espero deben ser como todos los Juegos Olímpicos anteriores.
un gran evento y una reunión de las personas de todo el mundo que aman los deportes. Esta vez, los atletas de deportes de invierno del mundo entero se reunirán en Beijing y Hebei para participar en las competiciones y disfrutarlas en medio de la pandemia. Es algo difícil y valioso. Creo que la celebración exitosa de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing es cumplir nuestra promesa ante la familia olímpica internacional. En segundo lugar, como ciudadano común, espero que la gente pueda disfrutar más actividades culturales durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que el mundo entero conozca la nueva imagen de China después de más de 10 años de desarrollo. Siempre le digo a la gente que si los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 eran un proceso para que el mundo comprendiera a China, entonces los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 deberán ser un proceso para que el mundo conozca más a China. El país ha experimentado enormes cambios en los últimos 10 años, se ha fortalecido y ha prosperado. Por ejemplo, una vez estaban comentando sobre las obras que construirían en Yanqing y Chongli para los Juegos Olímpicos de Invierno y cómo estos proyectos afectarían a los pueblos y ciudades dentro de 3 a 5 años. Luego, un europeo me preguntó cómo era posible producir cambios tan grandes en este lugar en pocos años, cuando la carretera frente a su pueblo fue construida durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso muestra los cambios que hemos vivido. Además, creo que la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing debería ser un orgullo para el pueblo chino. Pienso que la expresión de orgullo nacional no se refleja en el pasado, sino en el presente. Precisamente la actual prosperidad de China y los eventos importantes como los Juegos Olímpicos de Invierno pueden estimular el orgullo nacional e inspirar más confianza en nosotros mismos para trabajar por este país. Por eso quiero vivir estos momentos y unirme a estas acciones, ya sea a través de mi propio esfuerzo en el presente, en un futuro cercano durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing o después de los Juegos. Todos podemos construir más al país y a la causa de los Juegos Olímpicos. A las personas que vienen de todo el mundo, ya sea de países occidentales, América Latina o África, tenemos que contarles nuestros pensamientos, especialmente nuestras historias. Al recorrer el mundo me he dado cuenta de que en realidad la gente de todos los países desea la paz y anhela los intercambios y la amistad. Pero debido a las diferencias étnicas y creencias religiosas, incluidas las diferencias de género, perciben las cosas de manera distinta. Pero creo que de eso se trata de la diversidad. Debemos comprender y tolerar estas diferencias y usar un lenguaje común para entendernos. Así todo se llevará mejor. En los casi 50 países y regiones que he visitado en el mundo, los amigos que me he encontrado siempre fueron muy amables y les llamaba la atención el desarrollo de China. Se sorprendían a saber cómo es China realmente. Creo que a pesar de que cada país tiene su propio tamaño, su nivel de pobreza y riqueza, y problemas de desigualdad en el desarrollo, deberíamos estar juntos todos, porque ya no estamos en una aldea global, sino que vivimos en la misma casa, entonces somos vecinos. Por eso, en base de la amistad, debemos contar las historias de todos y comprender las historias de otros. Pienso que debemos transmitir este concepto durante y después de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Excelente. La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing se llevará a cabo el 4 de febrero de 2022 en el Estadio Nacional, el conocido Nido de Pájaro. Este estadio fue testigo de los Juegos Olímpicos en 2008. Creo que los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 serán igualmente espectaculares, aunque diferentes de los Juegos Olímpicos de verano. Durante esta entrevista hemos visto cómo brillaban sus ojos cuando hablaba de los Juegos Olímpicos. Estoy seguro de que los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing también se convertirán en una parte emocionante de su historia olímpica personal. Gracias por venir a nuestro programa. Gracias. Bueno amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.